En el mensaje del segundo ángel existe una necesidad urgente de educación, puesto de que a través de la educación se nos ha impartido muchos errores. Es por eso la importancia de conocer cuál es la educación cristiana verdadera, según el plan de Dios. Hoy trataremos acerca de la historia del gran conflicto en la educación. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, se nos dice el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia aquí representa a esa entidad, compuesta por Roma, papal, y las iglesias protestantes que han tomado, han recibido, y eso es lo que significa el vino, han recibido las tradiciones y también las costumbres mundanas y papistas de parte de Roma. Aunque actualmente no se encuentran en una situación total de caída, pero estamos muy cercano, muy cerquita al tiempo en la que va a suceder todas estas cosas. Lo vemos que ya está sucediendo, puesto de que todas estas iglesias, que son las iglesias protestantes, ellas se han unido hacia el espiritismo, se han unido y se van a unir en un conjunto para dar la espalda y ir contra la obediencia a los mandamientos de Dios, contra los mandamientos de Dios. En 1844, cuando se dio este mensaje, sucedió de que ellos tuvieron una experiencia interesante. ¿Quiénes? Los del movimiento adventista. La experiencia fue la siguiente, lo tenemos en primeros escritos en la página 237. Ahí dice, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios, confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje, se lo colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje de que del segundo ángel. ¿Por qué estaban oprimidos? Porque en las iglesias protestantes de donde provenían estas personas, los rechazaban, censuraban sus mensajes, los condenaban, los insultaban, los injuriaban, etcétera. Entonces ellos, con este mensaje de ha caído Babilonia, ¿cuál fue su respuesta a esto? Salieron de las iglesias, dice la parte final. Ellos aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia y salieron de las iglesias. Pero acá había un tema, porque al igual como le pasó a Lot y a sus hijas, ustedes recordarán acerca de esta historia, cuando el ángel los sacó de Sodoma a ellos. Ellas, aunque salieron físicamente de Sodoma, sin embargo en sus corazones todavía habían las costumbres de Sodoma. Físicamente salieron, pero las costumbres todavía estaban en su corazón, en su vida. Es por eso que ellos hicieron las aberraciones que hicieron con su padre. Entonces, de la misma manera, sucedió también con con aquel grupo que predicó, que pregonó el mensaje del segundo ángel. Salieron de las iglesias en el año 1844, cuando entendieron aquel mensaje y el Espíritu Santo les despertó ese mensaje, ellas salieron de las iglesias, pero las costumbres mundanas y papistas todavía estaban en sus corazones. Es por eso que en el libro de primeros escritos dice lo siguiente, mire, respecto a este grupo, renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales y dirigían miradas ansiosas hacia el cielo, a la espera de ver a su amado libertador. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían ser, no estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirles a qué? A escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras, a fin de que pudieran despojarse de qué? De los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Ese es el propósito de Dios, que su pueblo guarde sus mandamientos. En otra cita,
un poco antes, en la página 243, dice, Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Vayamos un poco acerca de la breve historia de ese gran conflicto. En realidad, aquella educación que ha sido transmitida a través de las generaciones, a través de la humanidad, ese pensamiento, esa cosmovisión del hombre es la cosmovisión del yo, del amor al yo. ¿Quién fue el primer ser que se amó a sí mismo más que a Dios? Por supuesto que fue Lucifer, y eso empezó en el cielo, lo sabemos nosotros. Así que en la historia vemos, observamos pues, de que cuando Lucifer tienta a nuestros primeros padres, Adán y Eva, le dice, pues, de cierto, no moriréis si es que comes, si es que comen ustedes, si es que comen, le dijo específicamente a Eva, del fruto de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que tus ojos serán abiertos y serán ustedes como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ella vio el árbol entonces codicioso, codiciable a sus ojos, y comió de ese fruto. Pero ¿qué es lo que esperaba ella? ¿Por qué fue engañada? ¿De qué manera? De parte del diablo. Ella esperaba aquella sabiduría, se le hacía abrir los ojos y serían más que Dios, iban a saber más que Dios, iban a ser así como Dios y mucho más. Pero eso era el engaño del diablo. En realidad se trataba de un conocimiento independiente de Dios. En realidad se trataba de hacer su voluntad de ellos y de gobernarse a sí mismo con sus propios pensamientos, pero sin Dios. Eso es una exaltación al yo. Eso se llama soberbia. Y eso fue transmitido a través de otras culturas paganas, porque Satanás trabajó a través de Egipto. Así que a través de las tradiciones egipcias, como nosotros conocemos muchas cosas en estas de repente, del dios Horus, por ejemplo, del ojo que todo lo ve, y pues del cual las personas pueden recibir cierta inmortalidad y todas esas costumbres, que también fueron transmitidas a través de las culturas griegas. Es así como es que las demás generaciones también las recibieron. Durante la Edad Media, los padres de la iglesia, que como se ve acá en la imagen, recibieron las tradiciones y las estudiaron, las filosofías griegas y egipcias. Y no solamente es que las estudiaron, sino que las impartieron. Entonces, así que vemos un personaje que lo impartió y este se llamó Alcuino de York, que vivió en el año 735, nació en Reino Unido, y él participó al lado de Carlo Magno, quien propulsó la constitución de escuelas, y él enseñó, impartió el trivium y el quadrivium, que eran las siete artes liberales. Todo era mental, pero todas esas enseñanzas estaban, consistía en interpretar la Biblia, porque todos los estudios que ellos hacían, los hacían a partir de los estudios de los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia, ¿de dónde habían aprendido? Habían aprendido de Platón y Aristóteles. ¿Qué enseñaba Aristóteles? Pues que la realidad debía interpretarse según un estudio experimental de la naturaleza, mientras que Platón estaba relacionado más que todo con un mundo alegórico o llamado también el mundo platónico, el mundo de las ideas, de donde uno podía interpretar, pero estaba aquí en su mente o estaba en un espacio fuera, exterior, a la mente. Estos pensamientos lo tomaron como modo de interpretación, de interpretar la Biblia, los padres de la iglesia. Así que aquí no había Dios. La Biblia no se estudiaba de acuerdo a su contexto, a lo que la Biblia dice. La Biblia no era su propio intérprete, no era Dios a quien se buscaba para que interprete la Biblia, sino que el hombre mismo tenía que buscar por sí mismo su propia interpretación y prácticamente su propio estilo de vida, su propia voluntad. ¿Y no es eso acaso lo que la serpiente, con lo que la serpiente le engañó a Eva? ¿No es ese acaso el pensamiento que tuvo Satanás de querer ser como Dios? Esa era la idea. Entonces,
ese principio del conocimiento independientemente de Dios y el conocimiento incluso exaltado como un Dios por sí mismo, ese es el pensamiento que transcurrió a través de los siglos y fue mucho más allá. Así que esa es la razón por la cual hubo también la reforma protestante, que inició en el año fundamentalmente 1517. Recordemos el momento en cuando Martín Lutero, pues, pone eh, clava las tesis que él tenía, que sustentaba ahí, pues, en las puertas de Wittenberg. Entonces, pero a partir de entonces, alguien le acompañó en esa obra de reformas, en esa obra de reformar la iglesia, incluso de independizar los países. Este fue Felipe Melanchthon. La primera obra de reforma lo hicieron en Alemania. Y la reforma que se hizo con Martín Lutero y Felipe Melanchthon era la reforma de la escuela, de la educación, porque ellos se dieron cuenta de que mientras que ellos seguían aprendiendo los pensamientos del hombre, las interpretaciones bíblicas del hombre, el yo estaba ahí en su auge. No era, no era Dios, no era la Biblia misma su propio intérprete, no era la sola escritura, sino eran los pensamientos mismos del hombre, de Platón y Aristóteles. Además de eso, se practicaba el memorismo. Y cuando había el memorismo, las personas, los jóvenes, los estudiantes, aprendían a depender de aquel que les instruía o aprender del conocimiento y de la interpretación de Platón y Aristóteles, pero ellos no tenían su propio pensamiento reflexivo, no tenían su propio criterio en sí, habían aprendido a depender. En realidad, la memoria hace que el hombre sea un ser dependiente y por lo tanto esclavo, esclavo de un sistema así como fue el sistema papal. Ahora, todo este periodo de tiempo, los siglos que han transcurrido, el sistema educativo continúa de la misma manera. Estamos preparados no para servir a otros, sino más bien para ser servidos, en las cuales el yo, ven que se exalta, aparentemente estamos ahí siendo servidos, somos el centro, las personas se vuelven egocéntricas y aparte de eso, uno no puede independizarse. No puede independizarse de todo un sistema porque está preparado el hombre en este mundo, en este planeta, solamente solamente para depender de todo un sistema. Vayamos a la parte histórica de cómo es que se dio la historia de estas escuelas. Dice así este autor, Joseph Stamp, en el libro Life of Philip Melanchthon, la vida de Felipe Melanchthon, la página 81 dice, Melanchthon continuamente dirigió sus esfuerzos hacia el avance de la educación y la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, o sea que esto fue 8 años después de que inició la reforma protestante con Lutero, con la ayuda de Lutero reorganizó las escuelas de Isleben y Magdeburg. Esto fue en Alemania todo. Él declaró, la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. En 1528, Melanchthon preparó el plan de la escuela de Sajonia, que sirvió como base de organización de muchas escuelas por todo Alemania. O sea que él funda un plan en la escuela de Sajonia como base para otras escuelas de Alemania. Este plan consideró una multiplicidad de estudios que no solo eran infructuosos, sino aún dañinos. El maestro no debería recargar a los niños con demasiados libros. Eso era el plan. O sea, el plan consistía más bien en reducir la cantidad de libros para que las personas no se vuelvan adictas, idólatras a los libros, sino que tengan una educación integral. Aquí él estableció la educación integral dentro, donde debía desarrollarse las facultades no solamente intelectuales, sino también del cuerpo físico y también del espíritu a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Como dice en el libro de la educación en la página 230. Miren lo que dice. Además de este sistema que estaba en base a la memoria, me refiero al sistema medieval, con la reforma protestante, la idea fue cambiar esto de que la educación no sea a la memoria,
solamente para despertar y para desarrollar la memoria, sino también la reflexión. La educación que consiste en adiestrar la memoria y tiende a desalentar la reflexión personal ejerce una influencia moral que se aprecia demasiado poco. Al renunciar el estudiante a la facultad de razonar y juzgar por sí mismo, se incapacita para distinguir la verdad y el error. Y es fácil, presa del engaño. No cuesta inducirlo a seguir la tradición y la costumbre. Nótenlo aquí. Claro, y hay, en el mundo hay gente que se acostumbra a seguir la tradición y la costumbre y ama, y llega a amar porque se adaptan a eso. Pero ¿qué es lo que le ha preparado para eso? Una educación basado únicamente en adiestrar la memoria. Es un hecho sumamente ignorado, pero no por eso menos peligroso, que el error rara vez se presenta tal como es, logra aceptación mezclado o ligado a la verdad. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal causó la ruina de nuestros primeros padres. Y la aceptación de una mezcla del bien y del mal es la causa de la ruina de los seres humanos de hoy día. La mente que depende del criterio de otros se extraviará tarde o temprano. La facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo se puede obtener mediante la dependencia individual del Señor. Ojo aquí, que solamente la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo se obtiene en una relación individual solamente con Dios. Es Cristo quien te hace ver, te da conocimiento acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante su palabra. Se nos dio la razón para que lo usáramos y el Altísimo desea que lo hagamos. Venid y estemos a cuenta, nos dice, si confiamos en Él, podemos tener sabiduría para desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso está en la página 230 y 231 de la educación. Sigamos leyendo acerca del desarrollo de estas escuelas. La nobleza de ese país estudió en Wittenberg y todos los colegios del país estaban llenos de protestantes. No más de una treintava parte de la población siguió siendo católica. Estamos hablando acerca de el comienzo de las escuelas en Alemania. Retuvieron a sus niños, además de las escuelas católicas. Los habitantes de Mainz tampoco vacilaron en enviar a sus niños a las escuelas protestantes. O sea que todos, en ese entonces, en el año 1528, enviaron a las escuelas protestantes a sus hijos para estudiar en una escuela protestante. Los conceptos protestantes extendieron sus energías vivificantes a los rincones más remotos y olvidados de Europa. ¿Qué, qué dominio inmenso había conquistado en el espacio de 40 años? 20 años habían pasado en Viena desde que un solo estudiante de la universidad hubiera tomado las órdenes sacerdotales. Estaba refiriendo a Martín Lutero. Por este periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. Todo el cuerpo de la generación naciente se sentaba a los pies de ellos y absorbían un odio al Papa con los primeros rudimentos del conocimiento. Está escrito en Leopold von Ranke, History of the Popes. They charge and state the 16th and 17th centuries, 1844. Y además, dice en este otro libro, Estudios en Educación Cristiana, página 16, las escuelas papales fueron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon. Pero cuando estos reformadores murieron y sus sucesores llegaron a estar más interesados en la teología abstracta, oígalo bien, esta parte es importante, cuando Martín Lutero y Melanchthon murieron, sus sucesores llegaron a estar más interesados en la teología abstracta. Noten esto, más en la teología abstracta. Es una teología que solamente lo que quiere es, tiene como fin la interpretación, nada más, de los textos, pero no la aplicación. Que en la educación cristiana y pasaron su tiempo, energía y el dinero de la iglesia en predicar y escribir sobre teología abstracta. El sistema papal de escuelas en recuperación retornó a una lucha de vida o muerte en la iglesia protestante. Se transformó completamente. Se transformó completamente, ¿por qué? Porque cuando recordemos de que durante la Edad Media el estudio de la teología era abstracta. Vino Martín Lutero y ellos cambiaron.
su modo de ver. Su, en lugar de estudiar teología abstracta, ellos educaron una educación cristiana real, integral, una teología aplicada, aplicativa, al crecimiento espiritual. Pero cuando murió Lutero y Melanchthon, los que tomaron sus lugares dejaron de enseñar teología práctica para la vida, para el crecimiento espiritual, y se dedicaron solamente, únicamente, a la teología abstracta, netamente a la educación en términos, el idioma hebreo, el griego, la hermenéutica por sí misma, pero ningún tipo de aplicación espiritual. Esa es una teología abstracta. Entonces, cuando, cuando la Iglesia Católica, con el papado, escuchó que esto estaba sucediendo, ellos pararon los oídos. Me refiero a los líderes de aquel entonces del catolicismo, el papado. Y entonces empezaron a tomar tregua, tomaron oportunidad para poder nuevamente infiltrarse y entrar y arrebatar a las personas, a sus miembros, y quitar la educación de raíz de las iglesias protestantes. Por eso dice aquí, el sistema papal de escuelas en recuperación retornó a una lucha de vida o muerte con la iglesia protestante. O sea, se aprovechó de ese momento. ¿Y cuándo fue que murieron los reformadores? Según la historia, el fallecimiento de Felipe Melanchthon fue el 19 de abril de 1560 en Wittenberg, Alemania, mientras el fallecimiento de Martín Lutero sucedió el 18 de febrero del año 1546 en Sleben, Alemania también. Y así, la siguiente parte nos dice, el papado se dio cuenta de que la existencia misma de la iglesia papal dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Se dio cuenta aquí se dio cuenta de que la única forma de recuperar sus territorios perdidos, de recuperar su, su dominio eclesiástico, era a través de la educación. Porque claro, habían nuevas generaciones que se iban a educar, les iban a dar de comer nuevamente del árbol, de los frutos del árbol del conocimiento del bien y el mal, de saber al hombre, de tener el hombre por sí mismo su propia sabiduría, y de esa manera iba a ser fácil aplastarlo, porque el hombre iba a depender únicamente de su propia sabiduría y se iba a desviar de los preceptos de Dios. Iba a aprender los sistemas de memorismo y entonces iba a ser mucho más fácil que a estas nuevas generaciones se les pudiese dominar y controlar, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, para que esto sucediera, hubo traición en medio. Y miren lo que sucedió. Llegó un personaje interesante que se llama John Storm, Johannes Storm. Este, este hombre, según lo que dice aquí en A History of Education, la página 162, introdujo el sistema papal de educación entero en las escuelas protestantes de Estrasburgo, en Alemania. Este en realidad fue un infiltrado, un traidor, que entró así sutilmente dentro del protestantismo, pero para cambiar el sistema de educación de los protestantes. Y porque él pretendía ser protestante, como dice acá, los sucesores de Lutero miraron con favor todo su esquema educacional. Era considerado por los así llamados reformadores como el mayor educador de su tiempo, y su escuela llegó a ser tan popular entre los protestantes que fue tomada como modelo para las escuelas protestantes de Alemania. Claro, como las escuelas protestantes en ese momento ya tenían un modelo de teología abstracta, y este hombre también se creó un modelo, una escuela que tenía un modelo también de teología abstracta, incluso mejorada. Estas escuelas protestantes codiciaron este modelo, así como codició Eva el árbol de la ciencia del bien y el mal, y, y quisieron tomar el modelo para sus propias escuelas, ¿no? Y luego, es por eso dice, después de eso, que fue tomada como modelo para las escuelas protestantes de Alemania, y su influencia se extendió a Inglaterra y de ahí a Norteamérica. Nadie que esté familiarizado con la educación que dan nuestras principales escuelas clásicas, Eton, Winchester y Westminster, hace 40 años, puede dejar de ver que su currículo estaba enmarcado en gran medida en el modelo de Storm. La ambición de Storm era reproducir a Grecia
y Roma en medio de la civilización cristiana moderna. ¿Qué les parece? Nuevamente volvió a tomar del árbol, de los frutos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, si vemos lo que dice el Wikipedia, dice esto: Storm nació en Schleiden. En 1521 o 1522 comenzó sus estudios en la escuela de San Jerónimo de Lieja y se fue a la Universidad de Lovaina. Ahí tuvo una participación en una imprenta y emitió varias obras griegas. ¿Qué les parece? En 1529 se trasladó a París, donde además de vender libros, se le pidió que enseñara y diera conferencias sobre Cicerón y Demóstenes. Influenciado por los escritos de Martín Bucer, adoptó los principios de la Reforma Protestante. Participó en el intento de reconciliar partidos protestantes y católicos romanos en 1534. Increíble, increíble lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Pero bien, y aún más todavía, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que esto continuó? Sucedió que cuando las iglesias protestantes empezaron a cambiar, a cambiar su modelo de educación antiguo, o por lo menos el que habían heredado de la reforma, en este modelo actual de John Storm. Miren lo que pasó. Miren lo que hice en este libro, A History of Education, la página 156 y 157. Un conocimiento muerto de palabras ocupaba en lugar de un conocimiento vivo de las cosas. Eso fue la escuela ya en su declive. Los estudiantes estaban obligados a aprender, pero no eran educados para ver y oír, para pensar y probar. Miren cómo fue cambiando. Y no eran conducidos a una verdadera independencia y perfeccionamiento personal. Los maestros hallaban que su función era enseñar el texto prescrito, no el desarrollo armonioso del joven ser humano de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Prometían lo que era impracticable, despreciaban lo que era practicable, llenaban al mundo con palabras largas y barbas largas, y lo dejaban tan malvado e ignorante como cuando lo encontraron, dice Tomás Macaulay. Es interesante los cambios que hubieron y podemos incluso hacer un resumen de cómo es que se introdujo este modelo de John Storm respecto a lo que es el modelo de la educación cristiana anterior. ¿Qué cosa es lo que promovía este modelo? Primero, la emulación. Conocemos pues que esta emulación de aquel entonces, que es ese método de imitar, ¿en qué consistía? Imitaban la estética, porque como estábamos en el tiempo de la estética renacentista, consistía en la imitación, en el deseo de emular o imitar a los maestros clásicos, griegos, y continuar sus obras. Pero suprimieron ¿qué? Suprimían la originalidad, suprimían la independencia mental, suprimían el amor a la verdad por sí misma, el poder de reflexionar y de formar juicios correctos. Además, era un modelo cuya enseñanza era un conocimiento abstracto que estaba estimulado por la memorización, cognitivo y repetitivo, la dependencia de pensamiento, la promoción de competencia y fama, eso es lo que ellos promovían, y enteramente esta era una metodología enteramente jesuita, como lo vamos a ver más adelante. En cambio, la educación cristiana es una educación enteramente práctica, aplicada al desarrollo integral del hombre. Despertaba la originalidad, la independencia mental, el amor a la verdad por sí misma, el poder de reflexionar y de formar juicios correctos. El mismo autor de la Santa Inquisición, cuando no tuvo poder más para para retener a la reforma protestante, fue que inventó un nuevo sistema, un nuevo plan y por lo tanto un nuevo sistema educativo. Y esto fue el modelo de la contrarreforma. Esto fue el modelo para rebatir, para poder cambiar lo que Martín Lutero había hecho, la reforma, ahora a través de este personaje jesuita, iba a
comenzar lo que le llaman la contrarreforma a través de la educación, porque se dieron cuenta de que esto era la clave para poder recuperar su poder religioso y territorial. Y es así como aparece Ignacio de Loyola, también llamado Íñigo López de Recalde. Este español había propuesto, pues, que a través de las escuelas se pueda promover nuevamente las enseñanzas papistas. Y claro, y con un sistema que él mismo había conciliado, había dado, había, había planteado a fin de que la iglesia tomara el poder nuevamente. Miren lo que dice aquí en este libro, A History of Education. La orden de los jesuitas encontró su misión especial en combatir la reforma. Como el medio más efectivo de frenar el progreso del protestantismo, apuntó a controlar la educación. Eso fue el objetivo. Desarrolló una intensa actividad educacional en los países protestantes y ganó una gran reputación por sus escuelas. Más que ninguna otra agencia, frenó el progreso de la reforma y aún tuvo éxito en traer de regreso territorios ya conquistados por el protestantismo. Trabajó principalmente por medio de sus escuelas, de las cuales estableció y controló un gran número. Cada miembro de la orden llegó a ser un maestro práctico y competente. Aún más, lograron que prevalezca su sistema, impidieron que las escuelas protestantes avanzaran y como parásitos desabsorbieron su vitalidad. Sus labores estuvieron principalmente dedicadas a las universidades. Los protestantes sacaban a sus hijos de escuelas distantes y los ponían bajo el cuidado de los jesuitas. Los jesuitas ocuparon las cátedras como profesores, conquistaron a los alemanes en su propio territorio, en sus casas, y les arrancaron una parte de su tierra nativa. Qué pena realmente lo que pasó, ¿no? Empezaron a perder poder las iglesias protestantes en todo sentido. Pero miren ustedes el sistema de educación que impartieron los jesuitas y que imparten hasta el tiempo actual. Sigue siendo lo mismo prácticamente, incluso con más énfasis en el tema de lo que es la exaltación del yo. Los jesuitas daban gran importancia a la emulación. El que sabe cómo excitar la emulación se refiere a la imitación de los grandes filósofos, los padres de la iglesia, los que, los que, los que saben cómo excitar la emulación han encontrado el auxiliar más poderoso en su enseñanza. Nada será más honroso que sobrepasar a un compañero y nada más deshonroso que ser sobrepasado. Se distribuían premios a los mejores alumnos con la mayor solemnidad posible. Procuraban resultados deslumbrantes con los cuales asombrar al mundo. Un desarrollo bien equilibrado no era nada para ellos. O sea, el tema de la edificación del carácter, de formar un carácter adecuado, integral, para ellos no significaba nada. Los jesuitas no apuntaban a desarrollar todas las facultades de sus alumnos, sino meramente las facultades receptoras y de repetición. Cuando un alumno podía exhibir en forma brillante los recursos de una memoria bien provista, había alcanzado el punto más elevado al que los jesuitas procuraban conducirlo. La originalidad y la independencia mentales, el amor por la verdad por sí misma, el poder de reflexionar y de formar juicios correctos, no eran meramente descuidados, sino que eran suprimidos en el sistema jesuita. Noten lo que dice la parte final. La originalidad y la independencia mentales, el amor por la verdad por sí misma, el poder de reflexionar y de formar juicios correctos no eran meramente descuidados, sino que además eran suprimidos en el sistema jesuita. El sistema jesuita de educación tuvo un éxito notable y por un siglo casi todos los hombres destacados de la cristiandad salieron de las escuelas jesuitas. Lastimosamente, muchos hombres destacados, protestantes, se graduaron en iglesias, en escuelas jesuitas. Así que, en el espacio de 50 años, desde el día en que Lutero quemó la bula de León ante las puertas de Wittenberg, el protestantismo, ¿qué pasó? Obtuvo su máximo predominio, un predominio que pronto perdieron y que nunca volvieron a tener, según dice Tomás Macaulay, ¿no? En Essay of Ranks, of the Popes. ¿Cómo es que el protestantismo hizo tanto, pero no hizo más?
¿Cómo es que la Iglesia de Roma, habiendo perdido una gran parte de Europa, no solo dejó de perder, sino que en efecto recuperó casi la mitad de lo que había perdido? Esta es ciertamente una pregunta muy curiosa e importante. Tal fue el célebre Ignacio de Loyola, quien en la Gran Reacción realizó la misma labor que Lutero en el gran movimiento protestante. A los pies de los jesuitas, los jóvenes de las clases altas y medias se criaron de la niñez hasta la adultez, desde los primeros rudimentos hasta los cursos de retórica y de filosofía. La gran orden salió en conquista y para conquistar. Su primer objetivo era no impulsar a nadie fuera de los límites de la iglesia. Hay un comentario que viene de parte del hermano E.A. Sutherland, Edward Sutherland, en su libro Estudios sobre la Educación Cristiana. Pero antes de eso, leeré lo que dice la cita en Fundamentals of Christian Education, página 329. Ahí dice lo siguiente: noten las características de la obra de Cristo. Aunque sus seguidores eran pescadores, él no les aconsejó que primero fueran a la escuela de los rabíes antes de entrar en la obra. ¿Por qué? Porque las escuelas de los rabíes estaban llenas de la filosofía griega y egipcia, que ciegan los ojos a la verdad espiritual. Al maestro de una de estas escuelas, Cristo le dijo, debes nacer de nuevo. Recuerden que le dijo eso a Nicodemo. Dios nos ruega que establezcamos escuelas para nuestros niños para que puedan obtener su sabiduría y comprensión aún en sus años tiernos. Los estudiantes adventistas del séptimo día deberían dar la espalda para siempre a este sistema de educación mundano. La sabiduría egipcia que ha arruinado la perspectiva de cada iglesia cristiana, hasta los adventistas del séptimo día, y nosotros individualmente estamos en peligro de esta misma sabiduría egipcia. Está en Estudios sobre Educación de Cristiana, en la página 94. Y como le decía en un comienzo, así como en el año 1844, cuando se dio el pregón, salí de ella por lo mío, y el efecto fue que el movimiento que predicaba salieron fuera de las iglesias, pero en su corazón todavía estaban guardadas las costumbres mundanas y papistas. Así también cuando los protestantes salieron en sus embarcaciones, fugando de las persecuciones, desde Inglaterra, la Mayflower, se vino hasta Estados Unidos, emigrando para fundar un país, un estado protestante, sin papa y sin rey, salieron, pero por supuesto, no se independizaron de las costumbres mundanas y papistas tampoco. Ya notemos lo que dice en Conflicto de los Siglos en la página 336 y 337. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Eso está ahí en la página 336 de este libro, hasta la página 341. Pero mira lo que dice en la página 333. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. No es que solamente se salieron, sino que no solamente se escaparon, sino que cuando ellos salieron, fugaron hacia el nuevo mundo, trajeron consigo muchas de las formas del romanismo, muchas de las costumbres romanas, papales, netamente. Y así es que como conocemos nosotros que cuando estos hombres salieron, entonces trajeron también consigo, por lo tanto, el sistema de educación. ¿De dónde más lo iban a copiar? Como dice Richard Bond, aquí mismo en su libro, ajustados al currículum sancionado por el tiempo de college, enseñaba mucho latín y griego. Eso es ya en Estados Unidos.
Enseñaban mucho latín y griego, un extenso curso de matemáticas y eran básicamente fuertes del lado de las humanidades. Esto era una copia de la escuela de rugby, Eton y otros colegios ingleses notables que hasta ahora existen, ¿no? Hay colegios que están ahí en Inglaterra que tienen su formato papal y se han quedado hasta el tiempo de hoy, ¿no? Son escuelas que están adiestradas netamente como para ser controlados por un sistema mayor. Por ejemplo, las universidades. Hablamos de la Universidad de Harvard. De su formación temprana, Henry Dunster, uno de los primeros rectores de Harvard, diseñó los cursos de Harvard en 1636, que fue el año en que se fundó, mayormente siguiendo los de las universidades inglesas. Tan fielmente copiaron el modelo inglés la Universidad de Cambridge, que fueron llamados con ese nombre. Y el historiador escribió acerca de Harvard. En diversos casos, jóvenes del país de origen fueron enviados a la Cambridge norteamericano para completar su educación. O sea que era la segunda Cambridge, la que estaba en Estados Unidos. Boone, hablando de los cursos de estudios de William and Mary, que es otra universidad norteamericana, antes de la revolución dice, todos seguían el modelo inglés. Hablando de la Universidad de Yale, que comenzó más tarde, se dice, los reglamentos en su mayor parte eran los de Harvard, o sea que uno copió del otro. Yale copió de Harvard, como también lo eran sus cursos de estudio. Las escuelas más jóvenes seguían el modelo de las mayores. Es muy natural que ya les estableciera según el sistema papal inglés. ¿Por qué? Porque su fundador, Elihu Yale, había pasado 20 años en las escuelas inglesas. 20 años pasó en las escuelas y en estudios especiales. En resumen, la Universidad de Cambridge, la Cambridge University, que fue fundada en 1209, de ella su modelo de esta universidad fue copiada por la Universidad de Harvard, de Estados Unidos. Y a la vez, también la Universidad de William and Mary copió también el modelo de la Universidad de Cambridge. Pero la Universidad de Yale copió el modelo de la Universidad de Harvard. Y así todos tenían el modelo. Pero la Universidad de Cambridge, ¿de dónde copió el modelo? Miren lo que dice aquí, en este, en este libro de Simone Lowry. Oxford y Cambridge siguieron el modelo principalmente de París. ¿Qué le parece? Un gran número de maestros y alumnos dejaron París. De este modo, la porción inglesa de la Universidad de París fue a Oxford y Cambridge. La relación de las universidades de París, la madre de Cambridge y Oxford, con el papado se expresa de este modo. Por cuanto era el centro del conocimiento teológico, recibió tantos privilegios del Papa y se mantuvo en estrecha relación con la sede papal. Entonces, aquí ya lo tienen, está tan claro. Prácticamente la Universidad de París, que se llama la Universidad de la Sorbona, fundada en el siglo XII por el obispo de la ciudad, y sus instalaciones se situaron cerca de la Catedral de Notre Dame de París. El modelo de esta Universidad de París sirvió para el establecimiento de la Universidad de Cambridge y a la vez para el establecimiento de esta otra universidad, la Universidad de Oxford de Inglaterra. Por lo tanto, y siendo de que la Universidad de Cambridge ha servido como modelo para la Universidad de Harvard, para la Universidad de William and Mary, y la Universidad de Yale tomó su modelo de la Universidad de Harvard, por lo tanto, todos tienen su origen en una escuela de formación papal, ¿no se dan cuenta? Y sus alumnos o sus estudiantes egresados de las universidades de Estados Unidos, por lo tanto, incluso los que predicaron, pregonaron el movimiento del mensaje del primer ángel en 1843 y en 1844, ellos mismos también fueron educados, tuvieron esa formación papal, ¿no? Esa educación basada en el yo. Así que había muchos pecados en realidad. Pero, ¿cuál es la educación que Dios requiere? Entonces, ha habido una búsqueda dentro de este movimiento adventista acerca de la educación real, la educación verdadera que Dios quiere. Sí, por supuesto. Es así como se tuvo en plan y, y se desarrolló una escuela muy importante en los Estados Unidos, a fin de que las nuevas generaciones, los jóvenes,
pudieran educarse de manera que tuvieran la educación integral que se requería, lejos de ese sistema eh, de la gratificación personal del yo. Las instituciones deben ubicarse en una zona rural, dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 409. Para empezar, no debe estar en las ciudades. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hasta las mías ciudades también han copiado el sistema papal. El centralismo es parte de un sistema papal, tal como lo vamos a ver después. Y por lo tanto, eh, todo su, no solamente el sistema educativo, sino toda su formación ha sido establecido para un sistema mundial, para un gobierno mundial de control. Dice en esta cita, todavía se da esta instrucción, salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en la ciudad, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. En otra cita tan similar respecto a este punto, en eventos del tiempo final, en la página 21 dice, Cristo viene pronto y Satanás sabe lo que le queda poco tiempo. Al acercarnos al fin del tiempo, las ciudades se volvieron cada vez más y más corruptas y menos aceptables como lugares para establecer centros para nuestra obra. Aumentarán los peligros en los viajes y abundarán la confusión y la embriaguez. Si nuestro pueblo puede encontrar lugares seguros, retirados en las regiones montañosas, donde sería difícil que entraran los males de las ciudades, establezcan allí nuestros sanatorios y escuelas de avanzada. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. Hermanos, está hablando de la salvación a través del mensaje del tercer ángel, que es el único mensaje que se nos ha dado. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe hacerse y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades y a los hombres y mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades, diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. En los días antes del diluvio se inventó todo tipo de entretenimiento para llevar a los hombres y mujeres al olvido y al pecado. Hoy, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de desventaja. La tierra se está corrompiendo y hoy en día estamos viendo cómo es que la maldad está aumentando rápidamente. Rápidamente se están viendo estas señales. ¿Y hasta cuánto va a ser el tiempo en la que no tengamos una educación y un sanatorio fuera de las ciudades? De hecho, hay muchos grupos que están haciéndolo, pero de una manera independiente, y también la iglesia misma está avanzando en algunos lugares, pero en forma general, vemos nosotros que la iglesia en sí, en forma general, no solamente es que no tiene conciencia, sino que lamentablemente muchos digo, en el mundo y lamentablemente entre los líderes han cerrado los ojos a a estos mensajes. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Comenzamos en una forma así resumida respecto a cómo fue el comienzo, la intención, digamos así, de hacer una escuela integral. Bueno, por la historia conocemos que el hermano Woodrow Harper Bell fue el primer director, digamos así, de la escuela de Battle Creek, en Michigan, 1867. El enfoque educativo de Bell se ajusta a una descripción holística, integral, tal como era la intención de Martín Lutero con Melanchthon. Educar la mente, el cuerpo y el espíritu. Los primeros estudiantes que pasaron por esta escuela, fue John Harvey Kellogg, William K. Kellogg, Homero Aldrich, E.R. Jones, C.E. Loughborough, Byron Sperry y James Anson White. Que fueron los primeros. Posteriormente, eh, formaron una escuela
un poco más lejos, el Emmanuel Missionary College en Berrien Spring. Eso fue en el año 1901. Lamentablemente acá no, los que formaron esta escuela tenían el propósito de hacer una universidad de acuerdo prácticamente a un sistema no como Dios quería, no fuera del campo, porque no era su plan, el plan de Dios que se estableciera en la ciudad, ¿no? Aunque aquí estaban cerca, pero ya vieron que incluso hasta su sistema educativo cambió. Hoy en día este lugar, la Missionary College, hoy en día es la Universidad de Andrews, ¿no? Un sistema, de hecho, totalmente diferente a lo que es el plan de Dios. Dios no quiere que tengamos una educación larga en que, como si el tiempo fuera todavía a continuar por años, porque el Señor Jesús todavía tarda en venir. No, no, Él quiere que tengamos una educación práctica primero, práctica y en poco tiempo, porque el tiempo está cerca, hermano. La segunda venida está muy cerca. A este lugar fueron a apoyar dos personajes importantes en la formación de esta escuela, de la escuela Emmanuel. Uno de ellos fue el pastor, el hermano Sutherland, Edward Sutherland, y el otro fue Percy Magan, dos importantes hermanos célebres en el comienzo de la educación. En el año 1904, ellos, pues, en realidad salieron de aquí, pero con otro propósito. Ellos se dieron cuenta de que la escuela Emmanuel no tenía como propósitos el propósito de Dios, de formar los principios fuera de la ciudad. Entonces ellos, al leer los escritos que Dios estaba dando, aconsejando a través a través de la sierva de Dios, ellos se propusieron a establecer un colegio, pero fuera de la ciudad. Y así como fue que pidieron ellos apoyo de la familia White, y entonces, pues, ella, Ellen White, juntamente con su familia, Edson White principalmente, les apoyó y les dijo, si ustedes quieren buscar un terreno para una escuela, ¿por qué no pueden tomar, por ejemplo, prestado eh, la embarcación, este barco que aparece aquí en la foto, que se llama la Estrella de la Mañana, para ir a buscar un terreno propicio para una escuela? Yo les apoyo, ¿no? Y así que ellos viajaron, viajaron por acá, viajaron por este lugar que se conoce como el río de Cumberland, en Estados Unidos, en un lugar o una región que se encuentra en Nashville. En realidad todo de acá pertenece al estado de Tennessee, entre Nashville y Asheville. Y justo aquí, en el río Cumberland, en esta parte, justo en la Asheville, en este lugar, la embarcación se malogra y se quedaron ahí, se quedaron detenidos por un tiempo. Pero Dios le había revelado a Ellen White de que justo ese lugar donde se había malogrado el barco, ese era el lugar que Dios quería que se fundara, que se tomara como terreno para la escuela. Y es así como se fundó esa escuela llamada la Escuela de Madison. En las notas de la reunión en Berrien Spring, esta es una cita de Ellen White, ella dice esto: varias veces aún antes que iniciase su trabajo en Berrien Spring, los hermanos Sutherland y Magan me expresaron su preocupación por la obra en el sur. Sus corazones están allá. Ellos piensan que pueden glorificar mejor a Dios yendo a un campo nuevo más necesitado. Eso es lo que dice. Así que pues, ellos viajaron por acá y el jueves 9 de junio, por la mañana, con Edson al timón, Edson White, el hijo de Ellen White, la estrella de la mañana, que es el nombre de la embarcación, o el Morning Star, subió por el río Cumberland. Entonces, sorpresivamente, ella se descompuso y fue obligado a detenerse en la Edgefield Junction Landing para ser reparado no muy lejos de un bonito lugar llamado Madison. Y ahí fue donde Dios le dijo a White que es el lugar que Dios había destinado
determinado para que se establezca la escuela. Y es así como esa escuela llegó a llamarse inicialmente Instituto Normal de Agricultura de Nashville, así se llamó, con la sigla INAN. Este personaje que está acá, esta mujer, esta hermana, fue la que inicialmente donó dinero para que la escuela se erigiera, porque el costo estaba inicialmente muy elevado para la compra. Ella es, ella es tía de Edward Sutherland y se unió al grupo también para poder participar. Así que el grupo estuvo compuesto, se fundó en 1904 por 7 personajes: George Butler, Sene Haskell, Ellen White, Percy Magan, la mamá de Nell Drillard, Bessie de Graaf y Edward Sutherland. Fueron también llamados con el nombre de los 7 pioneros del arco iris. Ellos fueron los que fundaron la escuela Madison. Lamentablemente, claro, la escuela Madison terminó en 1965, después de un desarrollo en la que tuvieron que obligados a acreditarse, la mala administración y finalmente, y además de eso, eh, también por el rechazo de parte de la conferencia general, porque más bien no quiso, evitó llegar el dinero y los apoyos a la escuela de Madison, aunque esta escuela se fundó en realidad con sus propios recursos, empezó a sostenerse por sí misma. Sin embargo, la conferencia general hizo por ahí como unos problemas, ¿sí? Como para estropear aquella obra. Lamentablemente fue así. Así que esta escuela, cuando empezó a desarrollarse, se desarrolló, eh, se fundó también ahí un sanatorio. Ellos tuvieron sus propios productos, como vemos acá, los Madison Foods, ¿no? Y todos están con sus etiquetas de Madison, Madison Burger, etcétera, etcétera, ¿no? Este fue el lugar donde se producían los productos alimenticios, en Madison. Y todos los productos que nosotros vemos acá hacían los mismos estudiantes. De esa manera ellos trabajaban y estudiaban en ese lugar. Estos son todos los productos que ahora se pueden ver, se exponen incluso actualmente en ese lugar. Bueno, acá vemos también la casa de Edson White en la Edgefield Junction. Y eso duró hasta el año eh, 1964, prácticamente. En 1965 oficialmente se cerró. Con esto vamos a resumir algunas actividades que se hacían aquí en esta escuela, ya que el propósito era eh, tener la verdadera educación que Dios requiere para para las generaciones, para aquel grupo de hermanos que han de predicar el mensaje final para este mundo. Dice aquí en este libro, El remanente portador de la luz, escrito por el hermano Schwartz, dice: la vasta mayoría de los estudiantes que llegaban a Madison querían ser profesores o entonces obreros médicos en comunidades rurales. Ellos estudiaron la Biblia, historia, ciencia o gramática. Durante las 9 semanas regulares de entrenamiento, pequeñas sesiones de 3 semanas dedicados a las habilidades prácticas como carpintería, zapatería o herrería eran ofrecidas entre los cursos normales. El primer año, la señora Drillard ofreció un curso de un año de enfermería práctica e hidroterapia. Más tarde, cuando fue adicionado un hospital a la escuela en 1907, este curso fue alargado a 2 años. En todos los asuntos el énfasis estaba en enseñarle al estudiante para que sea lo suficientemente competente como para enseñar la misma materia cuando ya haya salido de la escuela. Nótenlo bien lo que está diciendo. La escuela en Madison no solo educa un conocimiento de las escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que capacita al estudiante a salir como un misionero de sostén propio al campo al cual es llamado. Ese es el objetivo de una escuela cristiana, que sea un misionero de sostén propio, que sea capacitado para ser un misionero de sostén propio. En sus días de estudiante se le enseñaba a construir simple y sustancialmente, a cultivar la tierra y cuidar del almacenamiento. Todas estas cosas son de gran valor educativo. A esto se ha adicionado el conocimiento de cómo tratar a los enfermos y de cuidar a los heridos.
Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los más grandes, es uno de los grandes objetivos para los cuales cualquier escuela puede ser establecida. Si mucho más estudiantes en otras escuelas nuestras estuviesen recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería rápidamente llevado a todos los países y las almas que ahora están en la oscuridad serían traídas a la luz. El G. White escribe esto a aquellos que llevan responsabilidades en Washington y otros centros, escrito en el año 1908 del 6 de enero. Finalmente, la educación tal como se lleva a cabo en las escuelas de hoy es unilateral. Es unilateral. Esta es una realidad actual de la iglesia misma y por lo tanto es un error. Como compra del Hijo de Dios somos su propiedad y todos deben tener una educación en la escuela de Cristo. Todos, está diciendo. Deben elegirse maestros sabios para nuestras escuelas, pero nadie puede verdaderamente educar la posesión adquirida por Dios a menos que él mismo, o sea, el maestro, haya aprendido en la escuela de Cristo cómo enseñar. En lugar de atiborrar a las mentes jóvenes con una masa de cosas que son desagradables y que en muchos casos nunca les serán de utilidad, se debe dar una educación práctica. Se gasta tiempo y dinero en adquirir conocimientos inútiles. Se debe enseñar cuidadosa y sabiamente a la mente a meditar en la verdad bíblica. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si este es el precio del cielo, ¿no se conducirá nuestra educación de esta manera? Cristo debe ser todo para nosotros. Le encontramos en el Educador Cristiano de 1 de agosto del año 1897. Estamos a las puertas del tiempo final. Dios nos ayude, Dios pueda darnos sabiduría y también decisión, impulsarnos a decidir en favor de la verdad. Seamos parte de la verdad. Que Dios nos acompañe en este día. Amén.